solo en la semana, pero también en el tiempo. La idea de este live particularmente es responder preguntas, preguntas que ustedes por un lado me puedan hacer, pero principalmente está enfocado a las personas que no conocen o no saben respecto al tema de la activación interna de la glándula pineal. Porque sí, efectivamente hoy día hay muchas metodologías o tal vez muchas herramientas que hablan de esto, pero yo hoy día quiero transmitir cuáles son las diferencias particularmente y cuáles son tal vez los ejes centrales de este método. Fíjense que una de las primeras preguntas que voy a partir ya con las preguntas para que entremos en materia, una inquietud que siempre aparece es qué pasa con personas muy jóvenes que quieran acceder a esto. De hecho, me llegó una pregunta si un niño o niña de 11 años puede hacer el seminario de activación. Y la respuesta es que toda persona que quiera desarrollar, potenciar sus habilidades, sus talentos, sus capacidades, por supuesto, esta herramienta eso es lo que permite. Y al ser, yo diría que una herramienta que tiene fundamentos, por supuesto, teóricos, hay toda una parte teórica dentro del seminario para entender y comprender por qué, primero, qué es la glándula pineal, por qué se puede activar y cómo se puede aplicar para generar los beneficios y resultados, basta con tener la comprensión, con tener la capacidad de entender el lenguaje del seminario, si bien tiene bastante tecnicismo, pero no es una temática, una nomenclatura compleja, todo lo contrario, está enfocado a que sea entendido por todas las personas. Yo siempre he dicho que el menor de mis estudiantes ha tenido 10 años y el mayor 90 años, que lo recuerdo con mucho cariño porque fue una gran experiencia de alguien que está en ese momento de la vida, con toda esa experiencia y sabiduría, abriéndose la posibilidad de incorporar esta información. Entonces, mira, lo primero que hay que comenzar a hablar es qué es la glándula pineal y por qué hoy día está teniendo tanta relevancia. La glándula pineal o epífisis, que está en el centro de nuestro cerebro, justo en el centro, es una glándula que durante muchos años tal vez no tuvo tanta importancia, pero en las últimas décadas se ha visto todos los beneficios o principalmente cuáles son sus funciones biológicas y qué es lo que regula dentro de nuestro sistema. Esta pineal o la epífisis, una de sus funciones más importantes desde el punto de vista biológico es producir esta hormona que también hoy día ya se conoce mucho, que es la melatonina. Hoy día en la industria farmacéutica uno puede encontrar melatonina artificial, por así decirlo, donde las personas la utilizan, por ejemplo, para inducir el sueño o para tener no sé, facilitar este proceso que es cuando nos vamos a dormir. Pero esta melatonina artificial no necesariamente reemplaza lo que se produce cuando se activa la glándula pineal, que es producir melatonina de manera natural, sin elementos externos. Y yo te diría que esto tal vez es uno de los principales beneficios de este método, tener esa sensación de no estar dependiendo para poder generar un proceso tan importante como es el sueño, es tremendamente liberador. Fíjense que yo les diría que uno de los problemas que más aqueja a las personas en distintos lugares, independientemente de su rol, de su profesión, de su actividad, es generar un sueño reparador. ¿Cómo puedo dormir profundamente y poder levantarme con energía, con ganas, con entusiasmo, ¿no? Y la aplicación de esta técnica, la activación de la pineal, ese es uno de los primeros beneficios que viven muchos. Por supuesto, que al ser aplicada de manera constante, permanente, que no requiere condiciones muy elaboradas o condiciones particulares, porque se puede aplicar en cualquier momento, al generar ese beneficio, por supuesto, es un resultado que las personas inmediatamente comentan. Y una de las cosas que viven muchos de los pinealistas, como nosotros les decimos, es precisamente esta sensación de poder descansar y dormir bien. Porque desde el aspecto biológico, la pineal, al producir melatonina, ¿cómo funciona? Cuando oscurece, anochece, es precisamente la señal para que la pineal comience a producir melatonina de forma natural. Y es cuando tenemos la sensación
que nos queremos ir a dormir, que queremos descansar. Y cuando amanece o aparece el sol, es la señal para que la pineal deje de producir melatonina. Y entonces tenemos la sensación que nos queremos levantar. El tema es que a medida que vamos avanzando en la vida o van pasando los años, esta función comienza a decaer un poco. Y por así decirlo, la pineal ya no funciona de la misma manera. De hecho, se plantea o hay información que aproximadamente entre los 7 y 8 años de edad, la pineal se comienza a calcificar o, entre comillas lo digo, a atrofiar. Es decir, va perdiendo esta capacidad y ya en la adolescencia claramente comienza a disminuir. Pero hoy día, a través de esta fórmula, podemos generar este proceso de manera mucho más dinámica o recuperar ese potencial para poder producir este sueño reparador. Fíjense que se los comento, yo de formación soy ingeniero, pero ya hace muchos años, como les contaba, me dedico a esto, pero ese fue uno de los primeros beneficios que yo viví cuando hice el seminario de activación interna de la glándula pineal, que el sueño comenzó a ser realmente reparador y tal vez dormir en menos cantidad de horas y tener esta sensación de descanso, de estar revitalizado al día siguiente. Otra de las características o cualidades que tiene esta glándula y junto con la melatonina es que tiene una incidencia importantísima en lo que podemos entender como enfermedades, pero particularmente en las que se denominan enfermedades autoinmunes. ¿Y por qué? Porque la melatonina tiene una característica o una propiedad que es inmunomoduladora. ¿Qué significa esto? Parece muy complejo, pero en una traducción muy simple. Nuestro sistema inmunológico es como el ejército que nos va a defender si detecta alguna amenaza. Eso todos lo sabemos. Pero hay muchas veces donde este ejército es como que se exacerba y ya no solamente ataca a los enemigos, sino que también, por supuesto, a los amigos. Y ahí es donde se produce este resultado que se entiende, o sería el fundamento de lo que se entiende como estas enfermedades autoinmunes. La melatonina tiene la cualidad de hacer que este ejército no esté ni muy flojito durmiéndose, y tampoco que se exacerbe, que esté actuando de manera absolutamente, por así decirlo, equilibrada o alerta, pero en su condición más original. Esos son como aspectos biológicos de la glándula pineal, pero lo que quiero explicar es que cuando se hace la activación de la glándula pineal, no necesariamente es la activación biológica, sino que lo que hacemos es activar el circuito pineal. Es como que nuestro cuerpo fuera un equipo electrónico y la pineal es precisamente un botón o un circuito que está en el centro del cerebro y que precisamente hay que activar o encender ¿para qué? Para que el equipo comience a funcionar de mejor manera o a una potencia mayor. Todos sabemos que siempre, y lo sabemos a nivel tanto científico, pero también a nivel de la experiencia, que nos hablan de que todos tenemos un potencial tremendo, un potencial de creación, que tenemos talentos que hay que desarrollar y despertar. Precisamente la pineal, al ser este punto, botón de entrada de un voltaje mayor, permite que eso finalmente se manifieste. Pero tal vez si tú tienes alguna visión, tal vez, no sé, estás trabajando en el mundo de las empresas, de las organizaciones, que esto siempre me lo preguntan, porque parece que cuando estoy hablando, cuando transmitimos esta información, parece que fuera como muy desde el tema de, no sé, interno, el tema de la conciencia, y muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo llevo esto a la práctica? Fíjate que dentro de las organizaciones y dentro del mundo de las empresas, los profesionales de hoy día, hay características y habilidades que tienen que desarrollar. Una de las que más se busca es precisamente la creatividad, pero no necesariamente entender la creatividad como la capacidad artística, sino que las ideas, la capacidad de tomar decisiones, etcétera. Y en ese sentido, la pineal, producto de su ubicación, como les contaba, justo en el centro del cerebro, entre nuestros dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, la razón, la lógica, el intelecto, hemisferio derecho, las emociones, la intuición, el lado femenino y el lado masculino. Al activarse la glándula pineal, lo que ocurre es que la interacción hemisférica es como la corriente que circula entre nuestros dos hemisferios comienza a ser mayor. Y eso en términos prácticos, ¿qué genera? Que mejora la memoria, mejora la concentración
y todos van a entender este concepto. Se me comienza a encender la ampolleta o el bombillo, como se dice en otros países también, ¿no? Que es cuando tengo esa idea genial, que se me ocurre algo que hasta ese momento parece que no había visto y, por supuesto, muchas veces se transforma en grandes resultados, ¿no? Grandes cambios o la solución de problemas que aparentemente no tenían solución. Bien, entonces, ese es uno de los aspectos que tiene que ver precisamente con la creatividad. Por eso nosotros mencionamos que la activación de la interna de la glándula pineal es una técnica creativa y que se basa en el proceso creativo, en cómo nosotros creamos. Hay otro ámbito que es también muy interesante, que tiene que ver con algo que también yo lo viví por experiencia, y es el, la armonización o el equilibrio de nuestro campo emocional. Hoy día hay distintas disciplinas que nos hablan de la gestión de nuestras emociones, de qué manera podemos enfrentar situaciones difíciles desde un estado armónico, equilibrado, que sabemos que es los estados donde tomamos mejores decisiones, ¿no? Y bueno, hay muchas dinámicas que las personas usan, incluso el razonamiento, por supuesto, el intelecto, el razonar, pensar, ver las variables de cómo enfrentar esa problemática. Sin embargo, lo que ocurre generalmente es que cuando estoy frente a ese problema muchas veces me sobrepasa. Siento la sensación incluso de angustia, o me puedo deprimir, o puedo incluso enojarme, o ponerme triste. El tema está en cómo puedo salir de ese estado. La glándula pineal, que en el fondo es una conexión, que te acuerdas que lo mencionaba hace un momento, ¿no? Es como el punto que va a permitir conectarte a un voltaje mayor, que ese voltaje ingrese al equipo y el equipo comienza a funcionar con una mayor potencia. Eso va a permitir también que la calidad de nuestros sentimientos o emociones, como hay muchas personas que lo entienden, se modifique. Yo esto siempre lo entrego como un ejemplo para que se entienda. Es como si nosotros fuéramos una radio que vamos sintonizando. ¿Se acuerdan de las radios antiguas? Esas que tenían la antena, el dial. Y si nosotros queríamos cambiar de emisora, cambiar la señal, teníamos que ajustar el dial y ajustar la antena. Todo eso es lo que se enseña precisamente en el seminario de la activación interna de la glándula pineal. ¿Cómo hacerlo? Pero el resultado, que es lo que te estoy contando, cuáles son los beneficios, es que puedes cambiar la calidad de ese sentimiento o cambiar la emisora, cambiar la señal. Y eso hace que inmediatamente tú te puedas mover de una forma distinta y enfrentar estas situaciones que aparentemente eran difíciles o complejas desde ese estado armónico. ¿Bien? Bueno, sigo saludando, ahí hay tantos mensajitos y saludos de los amigos. Bien, ay, mira. No, bueno, cariños, cariños a todos, cariños a todos. Si quieren hacer alguna pregunta, igual me comentan, ¿no? Y trato de responder lo máximo posible. Quiero hacer el seminario, bueno, para hacerlo tienes que... A ver, lo primero, antes de eso, es muchas veces me preguntan, ¿hay que tener alguna condición particular para hacer el seminario de activación interna de la glándula pineal? Y mi respuesta es, no necesitas nada específico, solamente las ganas. Es decir, cualquier persona lo puede hacer. Hoy día voy a hacer un ejemplo tal vez un poquito burdo, ¿no? Pero hoy se requieren incorporar herramientas que nos permitan estar o mejorar, por un lado, nuestra calidad de vida, pero por otro, cómo vivo la vida en un estado mucho más armónico. Tenemos tanto estrés, tanta presión, el tiempo que cada vez está más acelerado y finalmente lo que requerimos es como herramientas, elementos, así como incorporamos tecnología externa que nos ayuda a comunicarnos más rápido, a estar mucho más en línea, a organizarnos mejor. Internamente también tenemos que incorporar herramientas prácticas y dinámicas. Yo siento que la activación interna de la glándula pineal es eso lo que entrega. ¿De qué manera nosotros podemos entrar en estados de armonía, como les decía al principio, sin requerir necesariamente un ambiente particular, no sé, una música particular,
que la música es maravillosa y por supuesto que nos apoya muchísimo, pero ¿qué es lo que hago cuando estoy en una reunión de trabajo, cuando estoy, no sé, tal vez haciendo un proyecto o firmando un contrato o tomando un taxi o hablando con la pareja, con los hijos? Esta herramienta en lo que permite es aplicarla precisamente en esas condiciones. Eso no quiere decir que tal vez si tú tienes otra disciplina, otro conocimiento o incluso alguna creencia a nivel espiritual, religioso, esto no se opone absolutamente a nada, que también es otra inquietud que siempre me hacen. Si, por así decirlo, eres católico, con esta herramienta vas a ser más católico. Si eres budista, más budista. La activación, la conexión o este método, lo que entrega es como un impulso, es como un detonador con mayor potencia de tus propias capacidades, de tu propia forma de manifestarte y de crear, ¿no? De hacer las cosas. Cuando hay otra inquietud que siempre me hacen, es por ejemplo, si yo soy un tipo de negocios o tengo una formación muy racional, personas que se autodefinen como muy cuadradas, como muy intelectuales, y dicen, mira, no, esas cosas como que no me llaman tanto la atención o siento que no tengo tanta habilidad en ese sentido. Incluso me plantean, me dicen, bueno, pero es que en todo esto hay que creer. Fíjate que la propuesta de esto, y es lo que a mí me encantó cuando yo conocí toda esta metodología, es precisamente que no necesitas creer, sino que aplicarla, probarla y vivir la experiencia de los resultados. Eh, Hay muchas personas que al usar esta técnica, uno de los beneficios que empieza a ocurrir, por ejemplo, aquí en Chile, es época, está entrando el otoño, el invierno, y vienen las enfermedades, vienen los resfríos, ¿no? La gripe, etcétera, ¿sí? Pero una de las cosas que ocurre es que las personas que la practican, una de las cosas que les pasa es que ya no se enferman tanto, o muchos incluso ya se dejan de enfermar. También esta conexión y al poder modificar, al poder entrar en un estado mucho más armónico en términos emocionales o de sentimiento, hace que podamos disminuir, atenuar o incluso erradicar esto que ya sabemos que genera tanta complicación en nuestras vidas, ¿no? Que es el estrés. Y todo el cortisol que se genera en nuestro cuerpo lo podemos ir eliminando o adecuando o disminuyendo precisamente a través de este método. ¿Cuál es la búsqueda profunda de muchos seres? Es incorporar herramientas para estar más felices, más armónicos y poder influir e impactar en su entorno. Y eso también es algo que me encanta de toda esta información, que por supuesto no solamente son las personas que practican esta fórmula o que asisten al seminario, sino que esta técnica, al aplicarla, comienza inmediatamente a impactar de manera benéfica en el entorno, en la familia, en los amigos, en los equipos de trabajo. Y por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? Es que cambia el switch, cambia la visión de cómo enfrentar las situaciones y cómo tú estás abordando tu propia vida. Si nosotros entendemos que finalmente se nos ha dicho de tantas maneras, ¿no? Lo importante es la actitud, lo importante es la visión o el observador que también nos plantean, que hay que modificar o moverse desde el punto de vista que estás abordando los problemas, situaciones que puedas estar viviendo. Esta información y este método lo que hace es entrar precisamente ahí. Te voy a contar algo muy importante en este sentido. Ya me estoy saliendo del aspecto biológico de la glándula pineal, que también hay mucho que describir en ese sentido, pero quiero entrar precisamente al tema del proceso creativo. Fíjate que me incluyo y muchas personas hemos entendido que la forma de crear, de generar ideas, siempre se fundamenta en un pensamiento. Y si bien nuestro intelecto es como la gran herramienta a la cual se le da mucha importancia desde distintas miradas, en esta no es que se desprecie el intelecto, no, no necesariamente es eso. Pero lo que a mí me pasaba, por ejemplo, en la práctica era que estaba enfrentando una situación, un problema cuando trabajaba en el mundo de las empresas
Y, por ejemplo, yo decía, bueno, soy un profesional, tengo que estar aquietado, tengo que estar tranquilo frente a una situación que tenía que enfrentar con mi jefe, por ejemplo. Pero cuando entraba a la reunión, si efectivamente de aquí en la cabeza tenía todo muy claro, internamente me sentía nervioso, angustiado o incluso muchas veces hasta tenía miedo de cuál iba a ser la respuesta. Entonces, lo que yo empecé a entender es que una cosa era pensar de una forma, pero la otra era cómo yo me estaba sintiendo. Y no solamente en mis relaciones laborales, a nivel personal, etcétera, ¿no? En la vida cotidiana. Y entonces esta herramienta me empieza a dar la fórmula a través de la cual yo podía modificar precisamente la calidad del sentimiento. Entonces entendí que lo importante era comenzar a saber cómo y qué siento. Este es un tremendo cambio de paradigma. Yo creo que muchas personas te lo han dicho y tú mismo incluso se lo has dicho a otros, frente a una disyuntiva, frente a la duda o frente a cualquier situación que te está pasando, las personas te preguntan qué sientes. Y esa respuesta no necesariamente es tan directa o es tan clara. A veces el tema pasa porque sabemos lo que pensamos, pero no necesariamente lo que sentimos. Y entonces, esta metodología hace un cambio de switch en esa propuesta, entendiendo que el proceso iba primero, es el pensamiento, que es como yo lo digo, tal vez la antigua forma de entender el proceso creativo, que era el pensamiento, que los pensamientos generan sentimientos o emociones, y finalmente las acciones. Pero este método te propone algo distinto, que lo primero es el sentimiento, que el sentimiento genera o detona lo que entendemos como ideas o pensamientos que finalmente se van a traducir en acciones. Fíjate, y esto tal vez tienes que recordarlo, los momentos que te has sentido feliz, grato, en equilibrio, en armonía, en amor, en sentimientos como muy elevados, ¿cuáles son los tipos de pensamientos que aparecen? Generalmente son pensamientos constructivos. De la forma anterior, yo podía pensar que me tengo que sentir bien, pero eso no necesariamente lo lograba. Y ese tal vez es uno de los primeros resultados y tal vez beneficios que yo te diría que son muy, muy importantes a través de la aplicación de esta técnica. Hay una temática que es muy relevante en muchos seres hoy día y que siempre se manifiesta. Yo lo vivo dentro de los talleres y los seminarios que entrego, y es que las personas eh, se conectan mucho con un sentimiento, y a ti te debe pasar seguramente, que es un sentimiento muy fuerte, pero que es muy fácil de tener, que es la rabia, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo manejar la rabia? Esta rabia interna que la puedo disimular, puedo cambiar los gestos, el rostro, ¿no? La mirada, pero internamente la estoy sintiendo. Entonces, lo que hace este método y la glándula pineal precisamente, al ser el punto o el botón para activar la conexión que modifica la potencia del equipo, es lo que puede permitir modificar la calidad del sentimiento. ¿Bien? Ok. Eh, bueno, en el seminario de activación interna de la glándula pineal se revisan varias cosas, hay varias temáticas y te voy a contar un poco cuál es la dinámica y por qué son 2 días, porque hay varios contenidos. El primero tiene que ver con todos los fundamentos teóricos para que entiendas. Esa información va principalmente al intelecto para que los participantes comprendan cuáles son los conceptos, cuál es el lenguaje de lo que vamos a tratar, pero sobre todo cuáles son los fundamentos científicos a partir del cual podemos hablar de la activación interna de la glándula pineal de manera tan rápida, perdón, y tan dinámica. Hay que entender que hay disciplinas que yo respeto, por supuesto, muchísimos, muy antiguas y milenarias, que hablan de la activación interna de la glándula pineal como un proceso largo, de mucho trabajo, que requiere mucha disciplina. Pero nosotros occidentales somos un poquito distintos en ese sentido. Tal vez no somos tan disciplinados, no somos tan constantes, pero hoy día estamos en un tiempo que permite que este proceso pueda ser así de dinámico. Y en ese primer bloque o el primer día están todos los fundamentos que te van a permitir, en el fondo, activar la glándula pineal. Posteriormente, ya entramos en una dinámica un poco distinta. Hay un módulo que tiene que ver con un autodiagnóstico
para darnos cuenta y reconocer en qué punto y cuáles son nuestros nudos creativos en los cuales nos encontramos en ese instante. Esta herramienta es muy poderosa y es muy importante porque te permite poder tener una mirada a través como de un holograma, ¿sí? Que es el mapa de ruta, a través del cual tú puedes entender de qué manera esos obstáculos están presentes en tu vida, pero lo más importante es cómo se pueden resolver, cómo puedes disolver esos nudos creativos y por supuesto entrar en un nuevo nivel de potencia y de aplicación incluso de la técnica, pero yo te diría que lo más importante es que tú tengas respuestas que tal vez hasta ese minuto no habías encontrado a través de otras fórmulas. Y luego ya viene toda la etapa que es la aplicación práctica y dinámica de la técnica. Cómo esta técnica tú la puedes usar en distintos ámbitos en tu vida y se te muestran ejemplos, por supuesto, se hacen ejercicios que tienen que ver con la profundización. Esto es un taller teórico práctico. Vas a vivir varias experiencias que te van a dar la certeza primero de que se activó la glándula pineal y te vas a ir por un lado, con la información para que puedas replicar esto en cualquier momento, pero también con la experiencia interna donde tú vas a saber que estás activado, que la glándula pineal se activó para que estés viviendo los beneficios. De hecho, las personas ya en esos 2 días viven muchos de los beneficios que te estoy describiendo. Bien. Eh, a ver, quiero ver si hay algunas preguntas. Vamos a ver. Eh, bueno, cuando hay seminarios de activación de la glándula pineal, precisamente este fin de semana estoy en la ciudad de Puerto Montt, el día viernes y sábado voy a estar haciendo el seminario de activación en el Hotel Manquehue, allá en Puerto Montt. De hecho, voy viajando mañana porque voy a un encuentro de pinelistas donde nos vamos a reunir, que también tiene que ver con el objetivo de resolver algunas inquietudes, por supuesto, que pasan después de la activación, que es muy natural y donde podemos apoyar y compartir experiencias y por supuesto profundizar un poquito en ciertos tips o en ciertas claves que son importantes para las personas que practican este método. Y el fin de semana siguiente voy a estar en Santiago, el viernes 10 y el sábado 11 de mayo en Santiago de Chile también voy a estar haciendo este seminario de la activación interna de la glándula pineal. Bien, eh, bueno, saludos a todos los que están conectados. Sigo con los saludos. ¿Ah? Eh, qué bien, bien. Ahí veo hasta familia que está conectada. Muy bien, muchas gracias. Saludos, cariños a todos. Eh, infórmense en todas las actividades que estoy realizando. Las pueden encontrar en mi página web que es www.activapineal.com y ahí está todo el calendario de las cosas que estoy realizando aquí en Chile y en otros países, ¿no? En Argentina, voy a México, a Colombia. Hay muchas actividades que se están organizando y armando y que estamos muy contentos de que sea así. También vienen algunas sorpresas, así es que síganos en nuestras redes sociales. Acuérdense aquí a través de Facebook, de Instagram, que ya vienen varias sorpresas que les vamos a ir contando que se van a desarrollar durante este año. Hay mucho que compartir, hay mucho que vivir y así lo vamos a hacer. Y estas sorpresas, ojo, son para todos, para todas las personas, tanto los pinelistas que ya conocen este método, pero también los que no. Vamos a tener varias actividades en distintos lugares, así que atentos, atentos a todas las sorpresas que hay. Eh, bueno, cariños, a ver, quiero saber si hay alguna inquietud más respecto al seminario de activación de la glándula pineal, que es el objetivo, porque seguramente tal vez tú que me estás viendo no has hecho el seminario, has escuchado algunas cosas y hoy día estoy para precisamente resolver alguna de las inquietudes en este sentido. Veamos. Bueno, saludos, saludos a todos los que están ahí conectándose, ¿no? Me encanta compartir estos espacios con ustedes, chicos. Eh, yo estoy muy feliz. Parece que no hay más preguntas, hay muchos saludos, estoy mirando, pero un segundo. Eh, bueno, ¿ves? Nuevamente esa pregunta. Después del taller, ¿cómo sabré
Si tengo activa la glándula pineal, bueno, lo primero que vas a vivir, a ver, una de las primeras cosas que sí ocurre, que puedo garantizar, es que después de vivir el seminario, sí hay un cambio profundo en la forma de, primero, autoobservarte y de observar el entorno. Parece un concepto muy romántico, pero en términos prácticos, si lo comienzas si modificas esa visión, vas a comenzar a vivir beneficios en distintos ámbitos. Por ejemplo, algo muy simple. Hay muchas personas que llegan a la activación de la glándula pineal por distintas temáticas, algunos por salud, otros porque tal vez quieren cambiar su trabajo o encontrar trabajo. Hay otras personas que tienen problemas en sus relaciones personales, en sus relaciones afectivas, y después que lo viven, por supuesto hay un cambio de switch importante. Es como comenzar a mirar desde una conciencia mucho más expansiva, de cuando nos dicen, no, como salte de la cajita, toma distancia y desde ahí resuelve, eso es lo que comienza a ocurrir. Y como te lo comentaba hace un rato, hay un mayor equilibrio de tu campo emocional, lo cual es fantástico. O sea, estar o vivir menos tiempo con angustia, con rabia, con tristeza, o sea, creo que es de verdad un beneficio que ya es muy, muy importante. Pero lo que también explicaba, el tema que tal vez ya te comienzas a enfermar menos o incluso aprendes la manera de cómo puedes modificar ciertos resultados. Quiero ser muy claro en este sentido. Esta no es una promesa muy alocada, sino que hay muchas personas, finalistas y aquí seguramente en las redes, hay personas que al practicar este método han podido modificar esos resultados, incluso que ya ciertos temas a nivel físico no sean un tema, sino que los hayan resuelto definitivamente. Y eso ha pasado mucho, ¿no? También, por supuesto, que te vas a empezar a sorprender con todo lo que comienza a ocurrir en el entorno. Yo lo que te decía, hay una de las cosas que uno vive es que parece magia, pero no es magia, hay una lógica y un orden de por qué pasan cosas. Algunos proyectos que veían tal vez muy lejanos se empiezan a acelerar. Es como lo decía Einstein. Si tú quieres resultados distintos, tienes que aplicar fórmulas distintas. O se aplica siempre la misma fórmula, siempre llegas al mismo resultado. Y cuando se hace la activación de la glándula pineal, por supuesto que produce un movimiento interno muy poderoso, pero que siempre es en armonía y siempre es de manera benéfica, que comienza a impactar, por supuesto, también afuera. Tu actitud, tu manera de ver la vida, y no como una forma, como pensamiento mágico, no como en una actitud de evasión, sino que claramente te comienzas a transformar en el protagonista de tu vida. Y eso, por supuesto, ya comienza a modificar muchas, muchas cosas. ¿Bien? Eh, el tema del mapa de ruta, me están preguntando, ¿no? El tema del mapa de ruta es un autodiagnóstico energético. Si bien el mapa de ruta técnicamente no es el método en sí de la activación interna de la glándula pineal, pero que usando la técnica y usando esta dinámica creativa, que por supuesto lo desarrolla Fresia, este método ya lleva 30 años, ¿no? de vida y de experiencias, de resultados, y donde hay muchas personas que viven los beneficios, te va a permitir hacer una modificación importante a través de una herramienta muy lúdica, muy dinámica. Es como tener un holograma. Lo que pasa es que no te puedo contar cómo es el mapa de ruta, porque la idea es que cuando lo vivas sea una sorpresa, que es lo que va a permitir precisamente, por un lado, producir el diagnóstico, y lo segundo, que al usarlo puedas generar las modificaciones de escenarios o situaciones que puedas estar viviendo y donde quieras aplicarlo. Pero el mapa de ruta es una herramienta muy, muy, muy poderosa que está dentro del método, que está, por supuesto, usada con la técnica de la activación interna de la glándula pineal. ¿Bien? Eh, Ahí hay personas que están comentando, ¿no? Yo practico el método a diario y he obtenido resultados maravillosos. Ah, pero mira, sin embargo hay un tema que me genera mucha ansiedad y no logro maestrar eso. ¿Qué consejo me das? ¿Es porque no estoy lista?
A ver, Vale GHO, ¿cierto? Bueno, Vale, te saludo y aprovecho de comentarte. Bueno, Vale ya es pinelista, ella practica y por supuesto siente que hay algunos ámbitos o temáticas específicas donde siente que no le está dando resultado. Hay comprensiones importantísimas que siempre hay que recordar y que son los fundamentos del método. Lo que decía hace un rato que tiene que ver con la calidad del sentimiento. La conexión te va a permitir producir la calidad vibratoria o llegar al sentimiento adecuado para poder crear algo. Pero aquí me puedo extender muchísimo en esta temática porque cuando nosotros trabajamos en un proyecto, lo primero y lo más importante que hace este método es que te comiences a dar cuenta si eso que tú deseas es realmente lo que deseas. Parece contradictorio, ¿no? Lo que acabo de decir, pero no es tan así. Yo les diría que muchas personas dicen que tienen claro cuál es su deseo, pero lo tienen claro, por así decirlo, desde acá, desde la cabeza, desde la razón, desde el intelecto, pero no necesariamente desde el sentimiento. Y muchas disciplinas, muchos conocimientos, y este, por supuesto, también, nos habla de que ese deseo debe estar juntos, debe estar detonado precisamente con una intensidad del sentimiento. Todas las personas que me están viendo, que me están escuchando, vivieron la experiencia en algún momento cuando hubo una certeza clarísima respecto a algo, se moviliza una fuerza tal que nada te puede detener. Bueno, la conexión y la pineal, en el fondo, el método de activación interna de la glándula pineal, te va a ayudar precisamente a descubrir esos sentimientos o si ese deseo realmente es lo que quieres manifestar. Bien, en este caso, a nuestra amiga, sí le aconsejo lo que acabo de hablar, el mapa de ruta y los ejercicios ya más profundos que tú sabes de lo que te estoy hablando, particularmente el ejercicio de la caverna, que puede ser una experiencia donde puedas encontrar inspiración para clarificar y darte cuenta principalmente de cuáles son los obstáculos que están apareciendo que no permiten que ese resultado se manifieste. Yo creo que voy a hacer un live especialmente respecto al tema del deseo y al tema de cómo lograr ciertos objetivos, porque ahí sí me tengo que extender mucho, mucho más. Pero, por supuesto, me encanta cuando Vale lo plantea porque, por un lado, ha vivido las experiencias de beneficios, los resultados, y hay otros ámbitos en que no. Y eso también tiene que ver con ir puliendo, con ir profundizando, con ir avanzando dentro de este método. Si bien la activación interna de la glándula pineal, el seminario dura 2 días, por supuesto es toda una metodología de profundización. Efectivamente, en esos 2 días tienes las herramientas, los fundamentos, la técnica para poder aplicarlo, pero por supuesto también todo esto requiere que sigas avanzando, como yo lo digo siempre, estudiando. Es como nosotros queremos que todo sea bien instantáneo. Y esta es una herramienta muy instantánea, pero eso no quiere decir que no sigas profundizando. Fíjate que hay un concepto que lo ha usado la filosofía, por supuesto, que es el concepto de conocerse a sí mismo o conócete a ti mismo. Y muchos sabemos que eso tal vez es un camino que nunca termina, pero no por eso me desinflo y digo, bueno, es que nunca me voy a terminar de conocer. No, hoy día tengo esta herramienta a través de la cual ese proceso se puede ir acelerando, puede ser dinámico, pero sobre todo que sea entretenido. Si eso es lo que quiero explicar. Esta no es una técnica que tengas que hacerla con peso, con esfuerzo, sino lo que empieza a ocurrir es que te empiezas a entretener, a pasarlo bien usando esta fórmula y a sorprenderte de lo que comienza a ocurrir, como les decía hace un momento, en el entorno con las personas y sobre todo, fíjate, la persona que me preguntaba, ¿cómo sé que se me activó la glándula pineal? Si tú tienes dudas, por así decirlo, determinado el seminario, los otros, el entorno, se va a dar cuenta que sí la activaste y vas a comenzar a vivir esa experiencia que también es muy, muy interesante. Muchas de las personas que me están viendo lo han vivido, te notan distinto, con una actitud distinta, una energía, una potencia distinta, mucho más armónico, amoroso, pero ¿sabes qué? El concepto real de lo que empieza a ocurrir es que te empiezas a poner más feliz. Eso sí o sí ocurre. Ok, voy a ver si hay algo más, alguna otra inquietud. ¿Ves? Les saludo, el seminario ha generado muchos cambios en mi vida. Eh,
A mí me suele pasar igual, a Pancho también saludos. Este video lo vamos a subir a Facebook, sí, va a quedar en Facebook y en Instagram, en el IGTV, en el canal de Instagram. Y en Facebook va a quedar para que lo comparten y otras personas que quieran saber sobre esto también puedan acceder a esta información. Bueno, ya, solamente veo una cosita más. Si hay, ya me tengo que ir, ya me están haciendo señales, me están diciendo Andrea Silva, ¿te interesa? Bien, buenísimo. Mira, yo siento que no hay mejor manera, por supuesto, de saber de qué se trata algo que viviendo la experiencia. Hoy día, si quieres algunos adelantos, en mi página web hay varios videos donde damos tips, donde hablamos de esta temática, pero la verdad, lo que se vive en el seminario durante esos 2 días es una experiencia única que, por supuesto, transforma la vida de las personas, pero sobre todo que te entrega herramientas y elementos que te empoderan por un lado, que te apropias de ellas, porque este método no genera dependencia. Es como tú, la información, tu propia forma de aplicarlo y por supuesto, si tienes dudas, inquietudes, hay todo un equipo y estamos todos muy disponibles para resolver las inquietudes y que puedas incluso seguir profundizando. Pero es algo que queda para ti y que fíjate que yo creo que uno hace inversiones en muchas cosas, pero las inversiones en sí mismo creo que son las más importantes. Es el regalo para ti, para encontrar claves que te van a detonar y a disparar a tal vez a eventos, situaciones y a niveles de manifestación que tal vez no las has vivido. Fue mi experiencia y por eso te lo estoy transmitiendo, ¿no? Ok, chicos, creo que ya me tengo que ir. Sí, ya me están diciendo que ya tenemos que cortar. Perdón, qué me dices? Un segundo. Eh, bueno. Eso es súper importante. Hay todo un equipo que me apoya en las distintas actividades. En el sur, por ejemplo, en Puerto Montt, a ver, hay un equipo en Chiloé, está Bernardita Caro, que le manda un beso, un abrazo, por supuesto. En Puerto Montt y Puerto Varas está Gili Soto, está Marlene Muñoz, en Concepción está Marisol Montero, en Colombia, Santiago, perdón, no me voy a saltar, en Santiago está Francisca Munita, en Colombia está Catalina Gómez, en México Marcelo Quintanilla, en Argentina con 2 instructores que he trabajado ya hace muchos años, Juan Pablo Caivano y Federico Caivano, con todo su equipo también de coordinadores. Es decir, bueno, le quiero mandar un saludo y un abrazo a todo ese equipo maravilloso que está apoyando permanentemente todas las actividades y bueno, todo el cariño que le ponen, toda la energía que hace que esto se siga expandiendo y se siga abriendo cada vez más, que cada vez seamos más. Un saludo muy particular, muy especial para Venezuela, para Marcela Luz, ¿sí? Un gran abrazo y todo mi amor, mi cariño y toda la mejor energía para que las cosas sean cada vez de manera más elevada, más perfecta y más constructiva. Hay muchos seres que sabemos que no lo están pasando tan bien y siento que esta herramienta puede apoyar muchísimo en los ámbitos donde nos movemos, en los entornos en que estamos, y eso es lo que se requiere cada vez más. Bueno, chicos, simplemente les mando un tremendo abrazo, saludos y cariños a todos y por supuesto espero verlos en una nueva transmisión que se las vamos a contar por las redes sociales y simplemente para mí es un gusto compartir las experiencias y estos momentos con ustedes. Así que yo estoy muy feliz. Cariños a todos y nos vemos nuevamente muy pronto. Chao, chao a todos, que estén muy bien, que este domingo termine de manera muy bonita, muy armoniosa, que haya sido un día de descanso, que lo hayan pasado muy bien y mañana con toda la energía y todo el power para continuar nuevamente en sus actividades. Así es que estén muy bien. Chao, chao, chao. Chao a todos.